Muy buenos días a todos. Nos alegra mucho tenerlos nuevamente y a las personas que han llegado nuevas en este miércoles de gestión de proyectos. Como siempre, puntuales, 11 de la mañana, hora de Colombia, empezamos esta charla que ya muchas personas nos han dicho que esperan pacientemente y se paran el tiempo para poder realizarla. Esta charla de hoy tiene que ver con los dogmas que usualmente nos han dicho o conocemos relacionados con la gestión de proyectos, tanto tradicionales como ágiles. Y es que los dogmas han existido en gestión de proyectos desde hace mucho tiempo y se debe principalmente, al menos como yo lo he percibido, a la forma como hemos sido capacitados en gestión de proyectos. Por ejemplo, en términos de PMBOK Guide, cuando se piensa que es una metodología que tiene que hacerse como viene, que son 10 áreas de conocimiento, que son todos los planes, en fin, vamos a hablar de varios de esos dogmas. René, me alegra tenerte acá, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Mauricio. Bien, espero que vos estés también muy bien. Bienvenidos todos. Sí, hoy vamos a hablar de dogmas y en el lado ágil también tenemos bastantes temas de donde vamos a poder cortar mucho material que vamos a ver hoy. Bueno, bienvenidos. Ustedes saben que nos encantan que participen, entonces por favor vayan escribiendo allí en el chat de dónde se están conectando el día de hoy, por favor. Y vamos a hacer algo, ¿no? Recuerden que nos encanta que vayamos haciendo preguntas, que participemos, entonces vamos escribiendo en el chat en la medida que vamos hablando, cualquier tema que quieran extender o cualquier tema que quieran preguntar, entonces vamos allí poniendo en el chat para que todos participemos. Bueno, incluso si alguien quiere pedir la palabra, por favor, con toda confianza, levanta la mano y vamos a hacerlo por todos. Y la idea es que participen, que hagan las preguntas ahí por el chat y si alguien quiere que sea escuchado, por supuesto, escríbenos en el chat, me gustaría hablar Ajá, ajá. y te abrimos el micrófono. Bueno, recuerden que este espacio es un webinar de hora y media, son 90 minutos para que estemos preparados. ¿Listo? Vamos. Bueno, ustedes saben que quienes estamos acá, la mayoría, como dice Mauricio, viene reconectándose, pero para los que no, entonces, bueno, tengo aquí conmigo a mi amigo y socio Mauricio Morales. Mauricio Morales es PMP hace mucho tiempo, tiene su empresa Projectical que tiene uno de los sistemas más exitosos de certificación como PMP. Viene acompañando no solo a personas certificándose, sino a compañías también en temas de consultoría al respecto de el PMBOK y certificaciones que también emiten el PMI como ACP y otras muchas de riesgos, etcétera, etcétera. Gran conocedor del, del medio, gran conocedor de cómo se logra generar realmente valor real al momento de acompañar a las personas, los equipos, las empresas. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, René. Y mi amigo, socio, compañero desde hace mucho tiempo, René Pascuas, que nos acompaña hablando siempre y en el enfoque de agilismo, una de las personas que conozco que más saben y han aplicado correctamente agilismo en los proyectos. Vamos Sí, a hablar ahora sí. de uno de los dogmas que más frecuentemente se escuchan o se ven en gestión de proyectos tradicionales. Aquí vamos a ir hablando de tradicional, ágil, para que todos podamos identificarnos. Y este es uno de los dogmas. Gestión de proyectos es igual a gestión tradicional, igual a cascada. Sí. Se, se piensa mucho que si vamos a hacer gestión de proyectos con una metodología derivada de estándares como el PMBOK Guide, tiene que ser cascada. Eso no puede ser ágil. Eso es, siempre será cascada. Y es más, uno de los peores que he escuchado y que yo creo que muchas personas que nos siguen ya saben que es un gran error.
es pensar que las fases del proyecto son inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Y hay organizaciones donde la metodología de gestión de proyectos dice que las fases del proyecto son esas. Y es uno de los más grandes errores. ¿Por qué? Porque es que en realidad en la gestión de proyectos es en cada una de las etapas donde el gerente de proyectos hace sus actividades de inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Y lo hace para todo el proyecto. No es una forma de decir, y ese es otro de los dogmas que vamos a mirar más adelante, no hay forma de decir que es que la gestión de proyectos tiene una planeación monolítica al principio y que luego es tratar de ejecutar ese plan. Y así como vemos que la gestión de proyectos no es cascada y la tradicional no es cascada, así hay muchos otros dogmas. René. Bueno, ese es uno grande, ¿no? Y creo que varias personas presentes podían, y no presentes, podían haber sentido eso casi como como una cachetada, ¿no? Sobre todo hay algunos, ¿cómo se diría? Algunas personas que dictan cursos en agilismo, ¿no? Que se vuelven muy dogmáticos y hablan de eso como con odio, ¿no? Mauricio, ¿no te has dado cuenta? Cascada y eso es como mirada de maldad y todo. Bueno, vamos a trabajar el primer dogma desde el punto de vista ágil. Eh, nos dice en uno de sus apartes el manifiesto ágil que la documentación, que se prefiere un producto funcionando a documentación. Y entonces algunas personas toman eso como blanco y negro, ¿no? No tienen grises y entonces interpretan como no hay documentación o no debe haber documentación. Y en algunos casos el dogma llega a ser tan fuerte que en algunos ambientes se dice que es mejor sin documentación. Y como ven ahí a John Travolta está buscando, ¿y dónde está la documentación? Ok, ¿dónde está la documentación? Lo que dice el manifiesto ágil y lo que decimos en agilismo es, oye, haz lo mínimo posible, lo mínimo posible. Es decir, no hagas documentación innecesaria, no te extiendas en documentos grandes a propósito que incluso le quitan claridad. Ten los documentos necesarios para generar la claridad necesaria para los diferentes stakeholders y personas participantes, para el equipo que va a construir. La documentación es necesaria, ¿ok? Y dependiendo del tipo de documentación que tengas, dependiendo del tipo de proyecto, tendrás documentación distinta. Mauricio, creo que participamos en el mismo proyecto hace muchos años, más de 20, que nos demoramos unos 5 meses haciendo documentación, ¿ok? Teníamos que hacer todos los diagramas UML porque tocaba hacer todos los diagramas UML. Entonces, no vamos a irnos hasta allá porque es innecesario la mayor cantidad de veces, pero no podemos tener proyectos sin documentación. Hay que tener claridad desde el comienzo. Y eso se refleja también. Hay un proyecto en el que, el primer proyecto ágil en el que yo participé, en donde el cliente aún pedía esa documentación de UML, de casos de uso, en fin. Y es que la documentación es para comunicar, no es porque toque hacerla. Correcto. Mira, Mauricio, tenemos gente como conectada desde México, desde Medellín, varias personas, desde Bogotá, desde Santiago de Chile, desde Asunción del Paraguay, desde Quito. Saludos a todos, bienvenidos. Muy bien. Otro de los dogmas, que el seguimiento es separado de la planeación. Imagínate esta imagen. Si el seguimiento fuera separado de la planeación, si no se hiciera al tiempo junto con el control y la misma replaneación, tú podrías manejar un carro como supuestamente gestionarías un proyecto.
Empiezas a decir, voy del punto A al punto B, voy por esta ruta y empiezo a hacer el plan detallado. Entonces salgo del parqueadero, freno 4 segundos para ver que no vengan vehículos, salgo a la calle, acelero hasta 10 kilómetros por hora, luego a 20, luego paro en el semáforo 87 segundos, luego acelero hasta llegar a 60 kilómetros por hora, salgo a la avenida, giro a la derecha, tomo el carril central. Y si tú pudieras definir tu plan así, y así funcionara la vida, y así funcionaran los proyectos, lo único que tendrías que hacer sería, ya definido el plan, síguelo en tu mente y maneja con los ojos cerrados. Ahora dime hasta dónde vas a llegar. Uno de los grandes dogmas es que hay organizaciones, hay metodologías, hay personas que dicen, hay que hacer el plan del proyecto y se encierran semanas, meses, a hacer un plan del proyecto sin mover un dedo del producto, sin pegar el primer ladrillo, para luego decir, hay que seguir este plan. Y el seguimiento se vuelve sencillamente, ¿qué hubo? ¿Qué han hecho esta semana? ¿O qué han hecho estos 15 días? Y estamos tratando de gestionar hacia el pasado. Y es un grandísimo error. Hacia el pasado no se puede gestionar. Los hubiera no existen. La única forma es gestionar hacia el futuro. ¿Y por qué es un error? Es un dogma mal implantado. Hablar de que el seguimiento es separado de la planeación. Porque sencillamente la planeación es líquida. La planeación debe ser líquida. Y cuidado, porque hay quienes malentienden esto y piensan, pero entonces el proyecto nunca se va a acabar si la planeación es líquida. No, señor. Así como tú tienes una meta al andar en tu vehículo, al ir en tu vehículo del punto A al B, de llegar al punto B a determinada hora, así, y tú vas cambiando de carril, cambiando de vía, ¿sí? Ante un accidente o un embotellamiento, tomas decisiones diferentes. Así funciona el proyecto. A medida que vas avanzando, a medida que van sucediendo eventos, que no se va realizando lo que tenías planeado para los siguientes 100 metros, tienes que tomar decisiones y cambiar el plan, pero no por eso vas a cambiar tu destino, ni vas a cambiar la hora de llegada. A menos que tú sepas que saliste 30 minutos tarde y que ya no vas a llegar, y en ese momento, por favor, llama a la persona y dile, no voy a llegar a tiempo. No le digas, sí, salí hace rato, pero hay mucho embotellamiento cuando acabas de salir de la casa. Así O es en estás los bañando. proyectos. ¿Sí? Apenas estás bañando y no, ya voy en camino. No seas mentiroso. Esto nos lleva a algo que yo siempre digo. El cronograma no se hace para que guste. El cronograma se hace para que se cumpla. ¿René? Bueno, yo creo que lo que acabas de decir es una metáfora perfecta de lo que nos sucede, ¿no? Y cuántas veces nos ha tocado arrancar un proyecto con 30 minutos de retraso, es el equivalente en cronograma, ¿no? Ya arrancamos con un mes de retraso. Ok. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes. Hay algo interesante en lo que tú dices, y es que eso se acerca mucho a lo ágil, ¿sí? En el que se planea light al comienzo porque se entiende que yo voy a planear todo el tiempo dentro del proyecto, porque como tú dices es líquido, es algo móvil, es algo vivo, el producto que estoy construyendo está vivo y eso es algo bonito, ¿no? Es un ser vivo que tengo que cuidar y que va a cambiar con el tiempo y no voy a poder predecir qué va a pasar con él. Entonces, las historias de usuarios son solo un chisme. Yo siempre hago, yo siempre hago una metáfora también con este tema y es, piensen ustedes allá, ¿qué se acuerdan más? ¿De qué se acuerdan más? ¿De una ecuación muy compleja de física en sus carreras o de un chisme que le echaron, de una historia? Y probablemente un buen libro que hayan leído y que les haya encantado,
que se escucha muy lejos y suave. Bueno, yo voy a hablar un poquito más duro, Daniel, gracias, mientras se soluciona. Entonces, el asunto es que las historias, ¿ok? Las historias las recordamos mejor y por eso tenemos historias de usuario. Pero, ¿será que una historia de usuario como la trabajamos en agilismo es suficiente para que una persona técnica, para que un desarrollador construya esa función? ¿Ustedes qué piensan? ¿Mm? Piénsenlo. Para mí, personalmente, llevo más de 10 años trabajando en agilismo. Una historia de usuario solita no funciona para dejar suficientemente claro ante una persona técnica cómo hay que trabajar. De hecho, las historias de usuario ni siquiera son un patrón del core de Scrum, por ejemplo. No son patrón. Tú no la encuentras en la guía de Scrum, ¿ok? Del 2020, ya en este momento la última. Entonces, ¿qué sucede? Las personas piensan que es un patrón que es obligatorio y entonces tengo que hacerlo con historias de usuario y no, ¿ok? Hay muchas otras maneras y depende del proyecto que tengas. Yo personalmente, Mauro, ¿qué hago? Yo uso historias de usuario porque las historias de usuario me permite que todo el mundo entienda. Me permite que cualquier stakeholder entienda y que cualquier técnico entienda. Eso es muy buen trabajo para el product owner. Pero luego esas historias de usuario hay que pegarles algo más técnico, ¿no? Deben estar acompañados de un prototipo, por ejemplo. Deben estar acompañados de unas historias de usuario un poquito más pesaditas, como por ejemplo una historia de usuario A4, ¿sí? O una modificación de la historia de usuario. Entonces, se tiende a pensar que solo la historia de usuario, en la certificación te enseñan que solo la historia de usuario y algunos se van con la idea de que con solo la historia de usuario. Y es un gran dogma, ¿ok? De hecho, hay equipos ágiles que trabajan con casos de uso, Ujú. ¿ok? Y no tiene ningún problema, ¿ok? No tiene ningún problema. Lo importante es que te funcione como equipo, te quede suficientemente claro. Lo que sí tendría un problema es que yo me ponga a hacer requerimientos como los hacíamos hace 25 años en el proyecto del que les hablaba, en el que teníamos requerimientos que eran de 5, 6, 7 páginas cada requerimiento individual. Y eran decenas y decenas de documentos iguales. Entonces, muchas veces no es necesario ese nivel de detalle y invertir toda esa cantidad de tiempo, gastar para poder tener la misma claridad con otras herramientas y en otros escenarios. ¿Listo? Entonces a eso se refiere. Las historias de usuario funcionan cuando yo las hago funcionar con mayor claridad. No es un dogma usarlas, de hecho. Y mira lo Mauro. que dice Gustavo. Se necesita mucho más que la historia de usuario. Esta presenta parte de la funcionalidad o requerimiento. Las especificaciones y criterios de aceptación deben complementar las historias de usuario, pero no todo el alcance se puede obtener de las historias de usuario. Completamente de acuerdo, Gustavo. Y además tenemos una cantidad de otras cosas para crear nuestra línea de producción en Agile, ¿no es cierto? Necesitamos criterios de aceptación, pero necesitamos definitions of ready, saber si las cumplen las historias. Tenemos también definitions of done que hay que tener en cuenta. Tenemos criterios, tenemos escenarios, tenemos diferentes formas de hacerlo que no son únicas. Entonces, de acuerdo. Antes alguien había participado, dice Gerardo, acerca de lo que estabas hablando. El cronograma debe reflejar la realidad del proceso del proyecto. Las optimizaciones que se puedan realizar deben ser producto de análisis serio y no de quereres. Exacto, Gerardo. Y es que lamentablemente muchos gerentes de proyectos sucumben a los quereres. Es que si presento el cronograma así, me echan, me regañan, no les gusta, no me aprueban el proyecto. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Se presenta un cronograma para que le guste a alguien, para que se apruebe el proyecto, pero está totalmente alejado de la realidad. Sí. Claro. Y mira que Daniel nos dice otra cosa interesante en el mismo sentido. Lo que nos sirvió mucho fue hacer una maqueta de una app y la historia de usuario sirvió para detalle escrito. ¿Yo saben qué hago, Daniel? Yo hago algo que yo llamo como la tricepta, ¿sí? Que son tres cosas. Entonces tengo la historia de usuario, pero crecidita, o sea, como un formato como A4, personalizado por mí, pero un formato tipo A4. Luego tengo el prototipo, que viene obviamente de la mano,
Y luego lo que ejecuto siempre es algo que llamo un walkthrough, una historia, storytelling. Entonces, navego delante de todo el equipo con los usuarios también involucrados, los stakeholders, navego el prototipo explicando en cada punto, mira, aquí vamos a hacer esto, aquí se valida esto, la idea aquí es que cuando salga, va a ir a tal sitio, cuando haga esto, va a ir a tal sitio. Entonces se vuelve una historia en lugar de volverse un documento muy pesado y en muy corto tiempo, todo el equipo, todos los stakeholders están sincronizados y se acuerdan de la historia cuando ven el prototipo junto con la historia. Eso me ha funcionado mucho. Usando storytelling, Mauricio, porque es que las Ujú. historias uno las recuerda mucho más que un documento pesado de 10 páginas. Exacto, pero es solo como la introducción, la historia, por eso se llama historia, para que la persona vaya comprendiendo lo que el usuario quiere, pero no contiene todo el detalle. Mira una No, no, es pregunta de imposible. Mira, nuestra espera un querida segundo, Hilda. Dime, es que mira, Jeff Bezos decía, eh, tienes parálisis por análisis porque estás tratando de tener el 100% de un requerimiento, ¿no es cierto? De la información para tomar una decisión, que en un requerimiento pasa lo mismo. Creo que tú sabes, pero ¿sabes cuál es el porcentaje que Jeff Bezos dice que es suficiente información para proceder? ¿cuál? 70%, Mauricio. Entonces Jeff Bezos dice, mira, si tienes el 70% de la información, pa'lante, porque la probabilidad de que tengas éxito va a ser inmensamente grande. En cambio, Exacto. obtener ese otro 30% te va a llevar un montonón de esfuerzo. ¿Okay? Un montonón de esfuerzo. ¿Sí? Listo, dale. Completamente de acuerdo. Y eso es lo que vamos a ver ahora que hablemos del cronograma, porque es que muchas veces se piensa que el cronograma detallado ya me salvó la vida y es el peor error. Es de los peores, bueno, hay muchos, pero ese es Hay uno de muchos. los graves. Ese es una de Hablemos aquellos. de errores en otro webinar, Mauricio. Sí, el próximo vamos a hablar de roles. Mira la Listo. pregunta de nuestra querida Hilda. Hilda, me alegra mucho que estés acá Hola, en Hilda, este ¿cómo estás? webinar. ¿Cómo trabajar proyectos ágiles en donde el proveedor, implementador y la gerencia del lado del cliente es ágil, pero el equipo desarrollador interno, también del cliente, encargado de las integraciones con los sistemas existentes, es totalmente tradicional? ¿Qué sugiere? ¿Qué sugerimos? Este es uno de las situaciones que está pasando mucho en nuestro medio actualmente, para un lado o para el otro. O sea, que el proveedor es ágil y la empresa es tradicional o al contrario. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro el apretón de manos inicial, el kickoff, ¿ok? Pero hay que sincronizar, porque es que cuando tú estás esperando, por ejemplo, entregas, iteraciones cortas con entregas, con incrementos que te vayan entregando cada 15 días, cada 20 días, y tu desarrollador no está pensando en eso, sino que te va a entregar dentro de 3 años, pues hubo un problema en ese apretón de manos, hay que darlo de nuevo, hay que sentarse y hablar, porque hay ya un problema de entendimiento muy fuerte, ¿no? Eh, Cuando sucede al contrario es menos grave, porque si tú estás esperando un producto dentro de 3 años y te van entregando valor cada 20 días, pues tú no te vas a poner bravo. Pero al contrario sí es importante sentarse a hablar y renegociarlo, negociar el asunto, ir llevándolos. Muchas organizaciones, ¿sabes qué hacen? Muchas organizaciones le pagan o dan una charla a las personas involucradas, ya sea proveedor o al interior de la empresa, y le pagan incluso una certificación o le dan una charla al respecto, un cursito, para que entiendan y los acompañan, porque es que los productos los trabajamos entre todos. Entonces es colaborativo y si yo te colaboro para que tú seas mejor y mi producto salga mejor en los términos que yo quiero, pues funciona en lugar de pelear, ¿no? Que eso es una mentalidad muy ágil de colaboremos en lugar de empezar a aplicarte contratos y pólizas y cosas, ¿no? Total. Entonces, sentémonos, hablemos, lleguemos a un acuerdo y si necesitas apoyo te lo doy para que trabajemos, ¿no? Pero hubo un problema en el entendimiento inicial de lo que se esperaba, ¿no? En contrato y en kickoff, ¿ok? ¿Y yo cómo lo veo? También algo que se podría hacer, obviamente tenemos que estar todos de acuerdo en cómo se van a hacer las cosas. Es que si el equipo de integraciones está esperando en términos tradicionales una completa definición detallada de la integración que hay que hacer y las tramas y los web services o los servicios de base de datos, en fin,
porque si no, no pueden desarrollar. Tú puedes desarrollar todo el producto de manera ágil y llegar a las integraciones y desarrollarlas así. No hay problema porque es que una cosa es el desarrollo del producto, otra cosa es el desarrollo de las integraciones como un subproducto y otra cosa es la gestión total del proyecto, que tú la puedes llevar ágil, la puedes llevar según las fases que hayas definido. Pero hay que ver es por qué la interrelación o la forma de comunicación del equipo de integraciones, por qué es así y qué esperan recibir, cómo se sienten cómodos. Si pueden trabajar así, con alta calidad, pues nada nos cuesta cambiar un poco la forma de entregarles la información. De pronto no se sienten cómodos con el 70% del que hemos hablado, sino con un poco más. Pero es cuestión también de hablar, negociar. Hablarlo. Al final, lo que necesitamos es que el proyecto salga bien y cumpla los beneficios. Claro, ahí tenemos un problema con lo que hablamos, con el primer punto que hablamos en lo ágil, ¿no? Y es que de pronto del otro lado están esperando que la documentación tienda a cero Mm, y eso es otro dogma que puede estar afectando la situación, ¿no? exacto. Entonces es muy, muy, muy importante hablar, negociar. Listo. Con gusto, Hilda. Bueno, y mira Con lo que gusto. dice Roberto. Los agilistas muchas veces olvidan que en el tradicional existe la retroalimentación permanente con la participación de los interesados. Y me encanta que lo Claro. veas así, Roberto. Ojalá Así debe ser. todos lo viéramos así, pero muchas veces Claro. no. Justamente ligado a este dogma de que el tradicional es cascada de eso, los stakeholders aparecen al principio y no vuelven a aparecer. Bueno, Eso muy pasa bien. muchas veces lastimosamente, Mauricio, en lo tradicional y por eso nace el agilismo también, ¿no? Porque no se involucraba suficientemente a sus stakeholders, se le daba un reporte mensual de 1 hora y ya, y Un se le entregaba porcentaje dentro de de tres, avance. y se le entregaba dentro de 3 años. Mientras que el mismo Exacto. PMBOK, como tú siempre has dicho, es ágil en ese sentido, o sea, debe estar involucrado completamente el stakeholder y me encanta lo que dice, me encanta. Es permanente. Y este es otro de Permanente. los dogmas. La gestión de proyectos es documental. Hay muchas personas, y lo he vivido en carne propia, inclusive cuando he tenido la oportunidad de ser docente en algunas maestrías y especializaciones, que me dicen, pero ¿cuál es el formato para esto? Porque ya nos dieron formato para alcance, para cronograma, para costos, para... ¿Formato para qué? Pues el formato para registrar esto. Es que nosotros ya nos mostraron todos los formatos que son la gestión del proyecto. Es cuando yo me pongo a pensar, por Dios, ¿será que las personas que han dictado esos módulos antes realmente leyeron el PMBOK Guide? Si vamos al PMBOK Guide, la versión 6 y también en el nuevo, la guía de procesos, y vamos, por ejemplo, al plan de gestión de alcance. Ustedes encontrarán que al final de la descripción del plan de gestión de alcance dice, este plan puede ser tan detallado o tan general como quiera, tan formal o tan informal como lo necesite. ¿Qué significa eso? Tú y yo nos podemos sentar a definir cómo vamos a administrar el alcance del proyecto y dejarlo en una servilleta y ese perfectamente puede ser nuestro plan de gestión de alcance. O nos podemos centrar en detallar toda la metodología que vamos a utilizar para gestionar el alcance de los requerimientos, los cambios, y también es válido. Pero por favor, la documentación no existe per se. La documentación existe porque tú necesitas comunicar algo importante a alguien y que esa comunicación persista en el tiempo. Pero si tú puedes comunicarlo aquí al equipo en una charla de 15 minutos, vamos a hacer esto así, necesitamos actuar ya,
es perfectamente válido. Hay muchas organizaciones, y sobre todo en licitaciones que ve uno, que los clientes creen, no sé quién les metió eso en la cabeza, que si piden todos los planes de gestión de proyectos ya garantizaron el éxito del proyecto. Y sucede lo que decía René, que nos pasó a nosotros hace años. Duramos muchas horas, mucho tiempo, haciendo planes, documentos, que al final no se usaban para nada. ¿Qué afán tienes de llenar un formato si nadie lo va a ver? Es más, si estás llenando el formato para cumplir con la auditoría, salte de esa organización. No tienes futuro como gerente de proyectos ahí, a menos que seas tú el que cambie esa mentalidad. Esa mentalidad. La gestión de proyectos es práctica. Es más, la gestión de proyectos bien realizada es transparente para todo el mundo. La gente Debe ser. sencillamente debe saber qué tiene que hacer y tú saber qué tiene que hacer la gente y organizar esto. A eso se reduce la gestión de proyectos bien hecha. Bueno, se reduce es una forma paradójica de decirlo, ¿no? Pues la complejidad, pero Mauricio, de nuevo, esto se acerca muchísimo al agilismo, ¿ok? Y entonces aquí empezamos a encontrar una serie de situaciones, de entendimientos que a veces no se tienen, ¿no es cierto? Y que es algo paradójico para nosotros cuando hablamos con Mauricio y que queremos compartir con ustedes. Y es que la gente se pone, no, agilismo, no, tradicional, y empiezan como una pelea ahí chistosa, y no es chistoso. Mira lo que dicen acá, Mauro. Dice, eh, bueno, para terminar la pregunta de Hilda, Mitchell dice, lo que necesitan es escuchar al equipo de integraciones para que se enteren de todo lo que ellos necesitan. Al construir una integración hay demasiadas cosas a considerar y por eso hay que hacer con ellos Ujú. varios talleres. Obviamente, si no escuchamos a las personas que van a construir y no lo entienden, pues cómo vas a tener un diseño apropiado, un análisis apropiado. Y es que se nos está olvidando hacer software. Se nos está olvidando hacer software por hacerlo rápido, entonces ya no pensamos, ya no analizamos, ya no diseñamos y entonces dentro de 3 meses estamos reemplazando o teniendo softwares de mala calidad que nos han dicho nuestros estudiantes y las charlas que tenemos con Mauricio. ¿Ven? El software está saliendo tan malo que ya ni siquiera es analizable la data porque los modelos de datos están horribles. Y entonces, ¿eso qué es? Falta de escuchar, intención de que la velocidad sea más importante que la calidad, perdemos la excelencia y eso no es agilismo. Discúlpenme el término en colombiano, eso es un machetazo, o sea, es hacer las cosas mediocre a la mala y eso no tiene que ver con ningún marco de trabajo, no tiene que ver con ninguna metodología, no tiene que ver con ningún proceso, ni con el PMBOK, ¿ok? Tiene que ver con no saber hacer software, Mauricio. Y mira lo que dice esto. Eh, no, en parte nuestros mismos jefes, ellos creen que un formato soluciona todo y que hay que tener muchos formatos para poder capacitar a otros gerentes. Entonces ya Por sabes que Dios. están apoyando todo lo que dijiste, que eso es La lo que sucede, formatitis. la formatitis, y eso solucionó todo, ¿no? Un plan, no sé si ha pasado, ¿no? Eso pasa mucho, que tú copy-paste el plan, le cambias el nombre del cliente y ya, salió. Mm. Ok. Y No encuentra todos los uno proyectos. en los documentos que entregan el nombre del cliente por allá en otro lado o algo que no corresponde al proyecto. Sí, Mal sí, sí. copy-paste. O un riesgo que es absurdo para ese tipo de proyecto. Exacto. No todos los Bueno. proyectos se puede aplicar el agilismo, pues Ujú. desafortunadamente algunos tienen una secuencia que no se puede saltar. Agilismo para ciertas etapas, claro, son herramientas. Lo que nosotros tenemos que tener como gerentes de proyectos, como gestores de proyectos, son herramientas. Tú no vas a clavar un clavo con un destornillador, ni vas a atornillar un tornillo con un martillo. ¿Sí? Tú no matas un zancudo que se te acaba de parar en la rodilla con un martillo, ¿ok? Son herramientas distintas y tienes toda la razón, Gerardo. No podemos usar herramientas para cosas que no están hechas porque la embarramos. O sea, tenemos un error allí fuerte, ¿ok? Y mira lo Tenemos que que usarlo dice para lo Adrián. que es. Son herramientas. ¿Sí? Mira lo que dice Adrián.
Desafortunadamente es la mentalidad que se tiene cuando iniciamos en la gestión de proyectos, que debemos tener todos los documentos llenos para empezar a mover un dedo. Yo quiero que alguien me muestre. Y vean, renuncio a la gestión de proyectos. Si alguien me muestra en qué parte del PMBOK Guide dice eso, en qué parte del PMBOK Guide dice que debes hacer toda la planeación antes de ejecutar. Alguien que venga y me lo muestre y renuncio a la gestión de proyectos. Eso no lo dice en ningún lado. Yo no debo tener 10, 11, 15, 8, 9 planes hechos para empezar a gestionar un proyecto. Lo mismo vemos acá. Es que el ciclo de la gestión de proyectos es eso, es un ciclo, no es una cascada. Bueno, y vamos, René, con otro de tus dogmas. Bueno, listo. Otro dogma muy, muy fuerte. Alguien nos está diciendo, Mitchell, que... Ah, no, que sí, él sí está escuchando bien. Bueno, voy a hablar un poquito más duro, que creo que conmigo es un poquito el problema. Como se dan cuenta, yo, para los que han venido ya varias veces, yo estoy de viaje, entonces no estoy en mi casa con todo controlado. Como se pueden dar cuenta, tampoco me bañé ni nada, no. Bueno, ¿son las 3 preguntas en el daily la única forma de hacerlo? De hecho, si ustedes ven la guía Scrum del 2020, las preguntas aparecen en la guía Scrum. Que no se escucha, que de nuevo, que no me escuchan bien. Bueno, entonces, ¿son las 3 preguntas la única forma de sincronizar al equipo? ¿De que el equipo se entere de qué está haciendo el resto del equipo? ¿De que el equipo pueda trabajar como equipo, colaborar y planear su día? ¿Qué mejor? Sí, perfecto. Entonces, la respuesta es no. De nuevo, las 3 preguntas no son la única forma. Las 3 preguntas no son un patrón core. Dice Las John, tres no, se puede preguntas. por Jira. Por Jira es una de las estrategias, pero eso sé qué significa. No preguntarle a la persona, sino preguntar por funcionalidad. Yo puedo hacer seguimiento, bueno, ¿cómo vamos con esta meta que tenemos dentro de este sprint? ¿Ok? Y entonces las personas involucradas van a ponerse de acuerdo y van a sincronizarse en qué están haciendo y si tienen algún bloqueo, por ejemplo, ¿ok? Pero las preguntas no son la única forma. De hecho, las preguntas mal utilizadas, Mauro, son utilizadas por... Acérquese ¿Qué el dice? micrófono. Uy, no, pero es la primera vez que me pasa esto con esta diadema, Mauricio. Verifica, por favor, la configuración. Estoy revisando. Eh, las De hecho, las 3 preguntas mal manejadas por alguien que no sea un líder servicial o un miembro del equipo, sino por un jefe disfrazado con nombre de Scrum Master, por ejemplo, disfrazado con nombre de Scrum Master, se pueden convertir en una manera de hacerle seguimiento y control a los desarrolladores, que en agilismo no es la manera correcta de hacerlo. ¿Ok? No son la única forma. La idea de un daily, entre otras cosas, es que el equipo sincronice su estado actual, que diga en qué está, cómo está avanzando el equipo como equipo hacia cumplir la meta del sprint, que el mismo equipo se comprometió como equipo, ¿ok? Entonces eso es lo importante allí, no responder unas preguntas acartonadas y que toda la gente lo haga de pronto de manera aburrida y que ya entonces te hagan cara de ahí voy a responder las mismas 3 preguntas todos los días. No, Scrum y el agilismo está basado en un control de proceso empírico. ¿Qué significa eso? Significa que está basado en la experiencia. Experimenta. Lo que le funcione a tu equipo está bien siempre y cuando se logre el objetivo de que el equipo esté sincronizado, de que haya trabajo en equipo, de que estemos avanzando hacia la meta del sprint, todos juntos, ¿ok? Entonces, yo puedo preguntar por funcionalidad, como bien nos dijo el compañero, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, oye, vamos a Jira, vamos a una tarjeta y decimos, oye, esta funcionalidad, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No es la pregunta más apropiada, pero en esta funcionalidad
cuéntenos, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? No, ya está avanzada, está terminada, la voy a mover y la mueven dentro del mismo daily. Retroalimentación positiva inmediata. Retroalimentación positiva inmediata. ¿Sí? Y luego, entonces, ¿qué sucede? Otro dice, oye, pero yo me voy a conectar y tengo un bloqueo, no he llegado todavía ahí. ¿Qué te pasa? Bueno, nos vemos al final del daily y lo resolvemos. ¿Ok? Y se dan cuenta cómo a través de revisar la funcionalidad en lugar de responder las mismas 3 preguntas, podemos llegar al mismo sitio. ¿Ok? No es un patrón core. Las preguntas no son un patrón core. Mauricio. Gracias, René. Creo que Y hay es que, bastante participación, ¿no? sí, mira lo que dice Roberto. En mi experiencia, la planificación la hago no para cumplirla, sino para modificarla en la ejecución de acuerdo a las realidades, necesidades y problemas que se vayan presentando. Ningún plan se cumple al 100%. Y eso no puede ser más cierto y tiene que ver con este dogma. No se puede predecir el cronograma. Una de las grandes falacias de muchas personas es que piensan que pueden hacer un cronograma, los clientes piden el cronograma y ya solucionado el tema y así se va a ejecutar el proyecto. Cuando en realidad ni siquiera tienen claros ciertos aspectos del alcance. Hace poco estamos colaborando con una compañía ayudándoles a desarrollar un proceso y en los requerimientos del cliente, que de hecho es una gran universidad, obviamente, no voy a decir cuál es, pone el sistema debe ser de fácil operación para el operador. Los cables deben ser robustos y resistentes al desgaste. El sistema debe ser robusto. Ahora quiero que alguien me cumpla esos requerimientos. ¿En qué estamos trabajando con nuestro cliente? En cerrar completamente esos requerimientos y decirle, entendemos por fácil que será así, así, así y así. Que resistente al desgaste tiene categoría tal, con cubierta tal y soporta tal. Punto. Pero Un estándar, por ejemplo. sí, y están pidiendo cronograma para eso. No está mal, lo podemos dar, pero vamos a dar un cronograma que termina en mes tal o en bimestre tal, pero no en una fecha determinada. El cronograma no se puede predecir. Y yo siempre le pregunto a alguien, ¿a qué horas llegas hoy tú a tu casa? Me dicen, 5 de la tarde. Perfecto. Si a las 5:00 no estás en la puerta de tu casa, me pagas $10,000. Y si llegas, te los pago yo. Adivinen quién me ha aceptado la apuesta. Nadie. Porque empiezan, no, pero es que pueden pasar cosas, pero es que puede haber un accidente, pero es que puede haber un imprevisto. Si tú mismo no dominas tu tiempo de llegar de tu oficina a tu casa, que es en tu carro, conoces las vías, es tu casa, es tu tiempo, ¿cómo vas a buscar que esto que tenemos acá se cumpla? No hay forma. Tú puedes apuntarle a una finalización en determinado periodo. Cuando a mí un proveedor me dice, le entrego el 27 de octubre, le digo, perfecto, ¿a qué horas nos vemos? ¿8 de la mañana o 3 de la tarde? No, pues para esa fecha. Sí, pero ¿a qué horas nos vemos? De una vez, si usted tiene tanta seguridad con ese cronograma, de una vez yo programo mi tiempo para la hora en la que le voy a recibir el proyecto. Sí. No se puede predecir. Lo mejor que puedes hacer tú es tener una guía, apuntarle a un periodo de finalización, trimestre, bimestre, máximo mes, ¿sí? Máximo mes. Y hacer el plan, que como dije, es líquido, para que podamos organizar a futuro todo lo que hay que hacer para llegar a esa fecha. Y al cliente, ¿qué le interesa? Que María esté el jueves 17 de agosto a las 10 de la mañana trabajando en la interfaz,
o que le entreguemos en octubre. Es más, yo siempre digo, el cronograma nunca debes entregarlo. El cronograma es como tu cepillo de dientes. Eso no se comparte. Simple. René. Y por eso es que muchas veces los proyectos empiezan a tener dos cronogramas, ¿no? El cronograma real de cómo va avanzando el proyecto, que es Ah, interno, y el cepillo de dientes de compartir, que es el que le muestras mensualmente a tu cliente. Ok. o los proyectos sandía, verdes por fuera y rojos por dentro. Exactamente. Ah, son sandía, tienes razón. Mira, Yamil le Ajá. dice que líneas de tiempo base sin fechas, no sé a qué se refiere, acláranos, Yamile. Douglas nos dice, a veces un cronograma nace muerto sin empezar su ejecución. Solo se realiza para cumplir con una exigencia del cliente, pero muchas veces sabemos que no se va a cumplir. Y es porque el cliente no cumple con sus compromisos. Esto también es cierto. Nosotros también a veces fallamos, ¿no? Claro. Pero sí, un cronograma predictivo como si fuera el oráculo de Delfos, eso es absurdo. Pero una Eh, recomendación a ese punto donde dices que el cliente no cumple. Sí, pero ¿qué es lo importante? Que le hagas ver al cliente en qué partes del cronograma, en qué partes del proyecto dependemos de él. Si tú le pones en el cronograma un hito rojo con una estrella vistosa, como las de, bueno, se me olvidó, una vistosa estrella roja de la que depende tu siguiente actividad, le puedes mostrar perfectamente. Y señor cliente, asumimos, recuerda que se deben explicar todos los supuestos, que para esta fecha usted tendrá esta información y que para esta fecha usted aceptará este producto, pero para esta fecha me entregará esto. Si no se claro. cumple la fecha, mire lo que pasa. Muévele la estrella y verás Ya. cómo todo el Hitos cronograma de ahí para abajo se mueve. Entonces, de uno. el cliente también tiene parte en el proyecto y también, si nos exige una fecha, debemos exigirle unas fechas. Es tu labor Eso gestionarlas, no hacer que las tiene que cumpla, quedar pero sí claro gestionar. desde pero sí hacerle ver que tiene un problema, ¿no? Pero mira que Mitchell, eh, pero ¿qué hacemos? Pues el cliente necesita que le mostremos el cronograma y hacer dos es un desgaste. No te estamos recomendando que hagas dos, pero, No, pero sí, que creo que es una mala práctica. Pero eso es un tema de handshake, pero ¿qué le contestarías tú? ¿Qué es tu punto, Mauro? mira, el cronograma del cliente debe presentarle es para qué periodo le estamos entregando y qué depende de él. Muy importante. Actividades o dependencias del cliente deben quedar clarísimas en rojo en el cronograma. Esto depende de usted, esto depende de usted, esto depende de usted. Si esto no se cumple, nosotros no podemos cumplir. Existen riesgos. Los riesgos deben ser públicos y deben ser visibles. Los riesgos se necesita conocerlos en parte y parte. Existen muchos proyectos donde veo que el proveedor solamente le identifica riesgos al cliente y no identifica sus propios riesgos, o por lo menos no los dice. Y el cliente le identifica riesgos al proveedor, pero no identifica los suyos, o por lo menos no los dice. La gestión de proyectos es transparente. Así Debe que serlo. estamos jugando del mismo lado, no somos dos bandos, donde usted tiene riesgo de que le pase esto y él me dice a mí, usted tiene riesgo de que le pase esto y nos las echamos en la cara. No, el cronograma es una buena intención, no es más. Y como tal lo debes presentar. ¿Sí? Yo no he conocido en mi vida, en más de 25 años en esto, sino dos proyectos que debieron terminar en una fecha. Uno, Y2K, los proyectos del año 2000. Esos no se podían entregar el 5 de enero del año 2000, tenían que estar el 29 de diciembre funcionando. ¿Sí? Y otro en donde el cliente, la organización, tenía que tener listo funcionando un software porque el presidente de la República iba a presentarlo en vivo y a hacer él la utilización del software. No más.
no más. Yo, yo estuve trabajando para la Bolsa de Valores, para emisiones de acciones de grandes empresas del país, ¿no? Que son multinacionales, de hecho. Y salíamos ese día o salíamos ese día. Pero ¿qué sucedía? Ah, si teníamos problemas, ajústese. Si teníamos problema, ajústese. Si teníamos problema, ajústese. Si teníamos problema, ajústese. Eso es trasnoche, trabajo y fin de Eso semana. es. Pero se salía ese día porque se salía ese día. ¿Ok? Bueno, ¿Y a Mauricio. costa de qué? De tanto esfuerzo. ¿Sí? Ok, Y mira lo que dice Jefferson. En mi experiencia he notado que muchas personas tienen la práctica de realizar el cronograma de adelante hacia atrás, partiendo de la fecha de entrega del proyecto y no considerando al detalle cada una de las actividades. Sí, ahí es donde te das cuenta de que el proyecto debió haber empezado hace 6 meses. ¿Ves? Todo correcto. proyecto, Y sí, todo proyecto sigue, sigue. tiene una, una, vuelvo y repito, una de 4 prioridades. Solo una. O es tiempo, o es alcance, o es costo, o es calidad. Pero una es la que se debe cumplir. Si esa no se cumple, más bien cancelamos. Si tú has estado en proyectos atrasados, no ha sido el tiempo. Porque si un proyecto tiene que salir en una fecha, a esa fecha se sale con lo que haya. Y se acabó. Si era el presupuesto, cuando se acabó el último dólar, el último centavo, se acabó el proyecto. Y hasta ahí llegamos. Pero ahora esos proyectos en los que ha salido tarde o ha habido sobrecostos, ¿qué hubiera pasado si el proyecto hubiera salido, el producto hubiera salido incompleto o no funciona? Un proyecto se atrasa no porque seamos perezosos o tengamos un equipo perezoso. Se atrasa Ah, ¿no? porque había, no, ¿o sí? No, sí, no. Se atrasa porque había más cosas que hacer. Se atrasa porque había que corregir errores. Porque Simple. arrancó tarde, porque había Arrancó poca tarde. claridad, Pero si arrancó tarde no es porque atraso. claro que Sí. sí, te lo cobran. El Sí. asunto es que te lo cobran. Entonces, cuando tú no tienes clara ese handshake inicial, ese kickoff, ¿qué pasa? Arrancas con Ujú. con un mes de retraso, con 2 meses de retraso y te dejas. Y ya estás, ya empezaste, empezaste con un mes de retraso. Bueno, Exacto. alguien dice que si se está grabando, sí, se está grabando y Sí, si se por supuesto. registraron, les va a llegar el link para que revivan el webinar las veces que quieran y lo compartan también con sus compañeros, amigos, con sus compañeros gestores de proyectos. Alguien nos preguntó, Mauricio, acerca de si tenemos un grupo de WhatsApp y creo que eso va en línea de lo que ya hemos venido hablando, de crear una comunidad donde podamos hablar de estos temas y solucionarnos entre Ujú. nosotros los temas que vivimos todos los días, esos dolores. Creo que a lanzarlo rápidamente. Ok. Seguramente para el próximo webinar ya lo tendremos que hacer. Listo, entonces sigamos. Eh, ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿no, Mauro y queridos compañeros? El arte de hacer software. Por ponerle velocidad, hemos perdido capacidad de crear software de calidad. Y en agilismo, uno de los principales valores que está en nuestro manifiesto ágil es, oye, la excelencia no es negociable. Mírenme, la excelencia no es negociable. Nosotros tenemos que entregar productos con excelencia, con la mejor calidad. De hecho, en agilismo tenemos equipos de un alto nivel. Entonces, ¿por qué estamos negociando la excelencia y por qué se nos está olvidando hacer software? Por darle gusto a un cliente que quiere empezar a trabajar ya, algo que dentro de 3 meses no va a servir y va a tocar rehacer. La ley de Meskimen dice, ¿por qué tienes tiempo? Estoy parafraseando, no es literal. ¿Por qué tienes tiempo siempre para volver a hacer una tarea y no para hacerla bien la primera vez? Mm. Y es Sabias gravísimo, palabras. Mauricio. O sea, lo que estamos viendo es gravísimo. Yo creo
sinceramente, no es por ser el cuervo de la tormenta, pero creo que viene otra gran crisis en software como la que sucedió en los noventas, que dio lugar a la creación del agilismo. Viene otra gran crisis. ¿Por qué? Porque a punta de que tenemos que sacar todo ya, a punta de que tenemos que hacer las cosas rápido y no bien, está rápido, no ágil. Diferencia, ¿no? Grande. Agilismo no es velocidad. Agilismo es capacidad de reacción al cambio. Capacidad de reacción al cambio no es velocidad. ¿Ok? Y entonces, yo por reaccionar al cambio le meto velocidad en lugar de crear el producto apropiado para ponerlo en el mercado apropiado, time to market. Pero si yo saco un producto de mala calidad al mercado, ¿será que por más rápido que lo saque va a funcionar? ¿O va Seguramente la a reacción, lograr el objetivo? claro, seguramente la reacción de tu cliente, de los usuarios de tu cliente va a ser negativa y vas a tener en el mediano plazo, vas a tener una situación grave entre manos porque hiciste algo que no debiste haber hecho. Si nosotros sabemos el arte, si tenemos la maestría, tenemos la obligación moral y ética de hacerle ver al cliente que hay que hacer software bien hecho con maestría, porque si lo hacemos a los machetazos, no con la katana que ven en la pantalla, sino a los machetazos, Mm. entonces vamos a tener consecuencias. Nuestro nombre, la calidad de nuestro software se va a ver afectada. Tenemos que volver al arte de hacer software. No podemos tener como dogma que la rapidez es más importante que la excelencia y que la calidad. No puede ser, ¿ok? Sabemos hacer software, demostremos que sabemos hacerlo y vendámoslo apropiadamente. No significa una pelea, ¿no? Esto no es una pelea, no es una batalla de samuráis. Es más, cuando el samurái maestro le enseña al alumno, senpai kohai, ¿no? Es eso, mostremos cómo se hace correctamente. O si no, demostremos, como ya decíamos previamente, las consecuencias de hacerlo mal hecho, porque tiene consecuencias. Mauricio. Y mira esto que dicen acá, dice Mónica, los proyectos normativos salen en la fecha impuesta por el regulador. Sí y no. Te cuento un caso real. Un proyecto normativo, cuando existía en Colombia un impuesto al patrimonio llamado CREE, que llegó a un banco cliente nuestro. Y el banco dijo, no hay tiempo para hacer esto, eso implica cambiar esto en el software y esto y esto y esto y esto, y se pusieron en el área de TI a mirar, pero es que tenemos que entregar el informe en tal fecha. Ok, entregamos el informe. Y para entregar el informe contrataron 15 personas, las pusieron a trabajar en Excel con archivos planos y entregaron el informe. Y mientras tanto, por detrás, iban haciendo el verdadero proyecto. Una cosa es darle al ente regulador lo que él pide. Otra cosa es que el proyecto salga en el tiempo que el ente regulador pide. Son dos cosas diferentes. Y muchas organizaciones optan por la primera. Démosle al ente regulador lo que pide para evitar una multa, para cumplir con la normatividad, con la fecha. Y mientras tanto vamos haciendo acá tras esto. Pues les cuento, primero se acabó el impuesto que el banco haber terminado la modificación de todo el software para sacar el informe de este impuesto. ¿Sí? Eso pasa mucho. Sí. Bueno, entonces mira, compartir el link del anterior webinar, claro que sí. Hay muchos clientes que requieren proyectos en tiempos extraordinarios sin tener en cuenta la viabilidad socioambiental, que es el hito principal para cualquier proyecto. ¿Qué es el hito Ah, principal? Ok, eso nos pasa todo el tiempo y ahí tenemos que tener uno de los valores, ejercer uno de los valores ágiles que tenemos, ¿no? Que es el coraje. Y me ha pasado coraje. que he tenido que enfrentarme a presidentes, vicepresidentes y decirle, disculpe señor, pero no se puede. En nuestro entorno se ¡Ah! llama berraquera. En ¡Ah! otro entorno más al norte se llama cojones. Cojones. Pero eso hay ¡Ah! que ¿Cómo así tenerlo. que no se puede? Porque no están acostumbrados a que les digan que no. Miren, muy fácil. Punto uno, tanto tiempo. Punto dos, tanto tiempo. Punto tres, tanto tiempo. Son prerequisitos el uno del otro. Eso no suma el tiempo que usted me está diciendo. No se puede.
No importa el computador que ponga ni la cantidad de personas que ponga, porque por embarazar 9 mujeres no va a tener una mujer en un mes, un niño en un mes. Exacto. Entonces, no importa la cantidad, no importa el equipo que yo ponga, hay unas limitaciones, claramente, Y ¿ok? existe la ley de Entonces, los rendimientos no se puede. decrecientes. Correcto. Y también existe un área al comienzo de la curva de productividad que es intocable, ¿sí? ¿Ok? Hay un área en el que por más que tú le metas más recursos, más personas, más lo que sea, nunca vas a hacerlo en ese tiempo porque es imposible lograrlo. Ujú. Imposible. Hay que conocer esas leyes, hay que tener un poquito de carisma y de labia, pero hay que demostrarlo antes de tiempo porque uno está diciéndole a una organización que sí le va a cumplir. Está prometiendo que le va a cumplir. ¿Y luego qué va a pasar cuando no cumplas? ¿Quién queda mal? Ok, ¿Sí? gravísimo. Y mira esto, dice con respecto a lo de que yo decía que los recursos no son perezosos. Ellos no son perezosos, están sobreasignados hasta en 3 proyectos, es cierto. Eso Pero pasa en muchas entonces el organizaciones, problema ¿dónde Mauricio. está? Es un Hasta problema en de gestión 5. de, hasta en 5. Es un problema de gestión de portafolio, no es un problema de la gestión del proyecto. Es decir, quitémonos de la cabeza que nosotros hacemos el proyecto. El proyecto lo hace el equipo. Nuestra responsabilidad es administrar adecuadamente ese equipo. Pero si no hay equipo, ¿qué Correcto. hago? Si la gente no está disponible, ¿qué hago? Nadie está obligado a imposibles. Simple. Claro, Entonces, el tema es que hay organizaciones muy autoritarias ahí, Mauricio, y como nos está diciendo Belisario, ¿y cómo sería en el caso donde sí tenemos que cumplir? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, ahí tiene uno que enfrentarse a a la disyuntiva, ¿no? De qué hago éticamente, profesionalmente, porque pues es todo el tiempo estar haciendo promesas que voy a incumplir, que sé desde el comienzo que voy a incumplir y no sé si uno quiera trabajar así. si lo que hay Es que complicado, ¿no? cumplir, si lo que hay que cumplir es la fecha, siempre vas a hacer una negociación. O cumples la fecha con menos alcance, o cumples la fecha con más costo, o cumples la fecha con menos calidad. Pero volvemos a Simple. lo mismo, Mauricio, porque es que a veces es imposible cumplir la fecha si tú haces el análisis y Por te das eso, cuenta que lo que tienes que hacer, así le metas un a veces no ejército se de cien puede. mil personas, no lo vas a hacer con la No se puede. complejidad que eso crea. Y además lo que decía la persona anteriormente, imagínate en 3 proyectos. ¿Tú sabes qué significa estar al mismo tiempo en 3 proyectos? El costo en cambio de contexto que eso significa. El cambio de contexto está demostrado. Para 3 proyectos al mismo tiempo vas a estar perdiendo entre un 40 y un 60% del Es tiempo una, por cambiar de un proyecto a otro. eso sesenta mina por la ciento de tu productividad. tiempo. Mina la Es productividad terrible. completamente. ¿Sí? Correcto. Entonces, Averígüense eso. Cambio de contexto. Vean las estadísticas del cambio de contexto y de la experiencia. Y es una buena herramienta para demostrarle a una empresa que es una mala práctica. queremos Es cumplir una muy mala proyectos, práctica. seamos realistas. Realistas con nuestra gente, realistas con lo que podemos hacer, realistas con lo que se puede prometer, realistas con las estimaciones, realistas con los alcances. Sí. Pero no he visto el Y ese primer realismo proyecto que haya salido por el deseo. Sí, Y ese realismo lleva a algo que tú dijiste muy importante, que también es un principio ágil, Mauricio. Estamos completamente conectados. Transparencia. 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 Uno de los 3 pilares empíricos de Scrum. Exacto. Transparencia. Bueno. Dale. Otro de los dogmas. Levanten la mano quien en sus organizaciones tiene EDTs por entregables, por favor. Levanten la mano. Ahí en ahí en Zoom. Sí. Vean. Van 3, 4, 5, 6. Y somos más de 100 personas. Ahí hay un problema inmenso. La EDT se piensa que es opcional o que es un precronograma. Esta EDT que está aquí fue una EDT que hicimos hace un tiempo para un cliente en un taller en 20 minutos
para un proyecto de instalación de una máquina lacadora de foil, de esos de aluminio que van encima del yogur, en la ciudad de Cartagena, en la planta en Cartagena. Y el cliente pensó que era, pues hay que pedir la máquina, llevarla e instalarla. Y empezamos a ver qué realmente se entregaba con el proyecto. La máquina en operación, más los periféricos, más la bodega, más el personal capacitado, más los manuales, más los nuevos procesos. Y el cliente dijo, en 20 minutos. Increíble. Ahora sí me quedó claro el proyecto. Y llevamos dándole vueltas 3 meses, en 20 minutos. Otra EDT que desarrollamos en el marco de una especialización en gestión de proyectos públicos con varias entidades estatales de Bogotá, en donde había que hacer un proyecto interinstitucional. La hicimos en 40 minutos, con todas las personas involucradas, cada uno diciendo, entregamos esto, solo entregables. En 40 minutos se quedaron todos así. Llevábamos 8 meses y hasta ahora vemos qué es lo que tenemos que hacer. Un orden, Dios mío. Un gran error es pensar que la EDT es por etapas, por fases, por procesos. Mira, no es lo que haces lo que define lo que vas a entregar. Es lo que debes entregar lo que define lo que vas a hacer. Lo primero que tienes que tener claro es qué voy a entregar. Si estamos hablando de proyectos ágiles, se va despejando el camino de lo que se va a entregar a través de las historias o casos de uso o lo que se quiera, del backlog. Y teniendo el backlog, los desarrolladores deciden qué es lo que tienen que hacer. Pero si tú empiezas un proyecto por lo que tienes que hacer en vez de por lo que tienes que entregar. Pero mira que eso, ¿sabes cómo lo llamo yo, Mauricio? Yo lo llamo hacer trampa. Y es lo que hacemos en agilismo, hacer trampa. Es decir, conocemos el examen desde el primer día del semestre. Exacto. ¿Sí? Tenemos los criterios de aceptación, los definitions of done, los definitions of ready, de todas las historias, de todo el ambiente, en el caso de lo que son generales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy construyendo sabiendo qué me van a preguntar, ¿ok? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Mauricio? ¿Ok? Súper, súper Es vital, simple, es hacer súper trampa. vital. Es todo lo Es que hacer vamos a trampa. entregar. ¿Sí? Arranquemos con lo que vamos a entregar y vamos a ser exitosos siempre, ¿ok? Ayer, por ejemplo, Bueno, en cuestión de 35 minutos para este cliente, donde estamos ayudándolos en ese proceso licitatorio, hicimos la EDT y el cliente dijo, increíble. Yo le llevo dándole vueltas a este proyecto una semana y hasta ahora veo realmente todo lo que tenemos que entregar y ya sé dónde voy a poder solucionar y pero dónde voy a tener dijo, problemas. pero dijo algo más grave, Mauricio, y es, llevo 8 años trabajando en proyectos de este estilo y es primera vez que tengo claridad sobre lo Mm, que hago. Así de grave. Mira así de lo que grave. dice Michelle. Necesitamos que den estas conferencias, pero en las empresas, pero con el CEO y los directores presentes. Claro, Y invítennos. no, pero es que es muy gracioso. Importantísimo. Siempre que dictamos estas conferencias, estas o capacitaciones, invariablemente sale una pregunta. ¿Por qué no están aquí nuestros jefes? ¿Por qué ellos no están escuchando esto? Bueno, Mira, en- mira lo que dice Yamile, y eso es una pregunta interesante con cascarita. Mauricio, no entendí el fin ágil de la EDT. ¿Me puedes dar el tip, por favor? por supuesto, Yamile. Mira, lo que dice René es muy cierto. Vamos a hacer trampa. Vamos primero a saber qué es lo que tenemos que entregar y luego miramos cómo lo construimos. Cuando estás en un proyecto ágil, el alcance se va definiendo paulatinamente, ¿sí? Pero tú sabes que hay que entregar un producto que haga determinada cosa, una aplicación que envíe domicilios desde una tienda. Ya. Y de ahí empiezas a definir
partes de lo que vas a entregar, a descomponer eso que vas a entregar. Cuando llegas a un punto donde no sabes qué sigue, ahí necesitas más definición. Y puede que sea más adelante en el proyecto, en otra iteración, o puede que sea en esta. Si apenas Claro. tienes las historias de usuario y las épicas, pues compones de épicas a historias y de ahí abajo en más detalle. A tareas, Sí. claro. Pero eso depende del punto. Recuerda que el backlog es emergente, priorizado y emergente, ¿no? Entonces, en la medida que tú tienes un backlog, tú vas detallándolo cada vez que va emergiendo hacia su fabricación, ¿no? Entonces Ujú. ahí tienes que tener en cuenta que es importante eh, que tú vayas desarrollándolo paso a paso, porque pasa lo que dice Mauricio, en 2 meses cambian las cosas y entonces tú terminas detallando cosas que vas a construir en 3 meses y ya no van a funcionar en 3 meses. Por eso es que hacemos ese análisis y ese diseño, arte de hacer software, así no tenga el nombre dentro del agilismo, pero es arte de hacer software o lo que quiera que sea que ustedes construyan, porque puede ser un producto, puede ser un servicio, ¿ok? No tiene que ser software. Nosotros venimos del mundo del Exacto. software, pero puede ser cualquier cosa. De hecho, pues, lo que está hablando Mauricio puede servir para hacer una carretera y lo que estoy hablando yo puede servir para hacer un proyecto de publicidad o de marketing que se está usando mucho, ¿ok? Entonces, no, no, lo que sea. Pero allí hay algo importante, ¿sí? Allí hay algo importante y es, ven, tienes que tener en cuenta siempre, siempre que eso va a cambiar. Tienes que tener en cuenta siempre que cuando tú lo construyes, debes tener en cuenta el alcance desde el comienzo. Es muy importante tener alcance desde el comienzo, pero eso va a cambiar en el tiempo, Va ¿sí? a cambiar. Y va a Y cambiar por entonces el negocio. Va a cambiar por tú las ideas de construyes, las personas. El claro, valor que, y el que quiere equivalente, recibir la empresa. el, equiva- el equivalente allí sería como tener un backlog bien construido con lo que vas a entregar al final. ¿Ok? Con unas Ujú. épicas muy claras que se van desarrollando en historias cada vez más claras, que se van desarrollando en tareas técnicas cada vez más claras en la medida que vas construyendo. Y eso te va a llevar a lo que la persona está esperando al final. Y como dice Johnny, la EDT se convierte en una herramienta de comunicación. La herramienta en la que todos por fin estamos de acuerdo. Casi nadie está de acuerdo en el cronograma, pero en la EDT sí, porque ahí vemos realmente lo que vamos a entregar y el cliente ve lo que va a recibir. Y si tú no estás claro en la EDT, entonces, ¿qué va a pasar? Exacto. ¿Qué te pasa con el resto? Dios Es mío, la bueno. columna vertebral del proyecto. Simple. Claro. Otro dogma. Al demonio con la gestión de riesgos. Muchas veces las personas piensan, los gestores y los practicantes piensan que en agilismo no gestionamos los riesgos porque no tenemos un plan de riesgos de 50.000 millones de páginas, sin exagerar. Eh, y nada es más falso, ¿ok? Nosotros tenemos un proceso que es, primero que todo, un control de proceso empírico, es decir, basado en la experiencia, basado en la experimentación. Y segundo, está basado en Kaizen, ¿ok? Está basado en Kaizen. ¿Qué significa Kaizen? Mejora continua e incremental. 1% mejor cada día. Entonces, si yo en los dailies hago un daily apropiado, una reunión diaria con mi equipo apropiadamente, si estoy haciendo el seguimiento de lo que está pasando, si estoy hallando los bloqueos todos los días y estoy actuando sobre esos bloqueos, lo que yo llamo aceitar la máquina, entonces los riesgos nunca van a pasar de tener un día de vida. Mm. Nunca van a ser suficientemente grandes como para que sean visibles como un riesgo en un plan gigantesco de riesgos pensado en que yo hago una revisión al mes. ¿Ok? ¿Me hago entender? Entonces la idea es, si yo todos los días gestiono riesgos, no se me están materializando riesgos del tamaño de un monstruo gigantesco, sino que se me están materializando riesgos del tamaño de un día, de medio día, de unas horas. Cuando es bebé el monstruo, lo puedo controlar más fácilmente que cuando se me ha convertido en un monstruo de 100 metros de alto. ¿Ok? Entonces,
Gestionamos, claro que gestionamos riesgos, solo que al ser iterativo o incremental, solo que al estar revisando continuamente todos los días con el equipo, colaborativamente con el cliente, esos riesgos son muy pequeños cuando suceden y los controlo muy fácilmente. Mauricio. Mira lo que dice Belisario. Se podría decir, volviendo al tema anterior, que si no entrega un proyecto que cumpla en su triple restricción, sería una mala planificación en la gestión de riesgos. Mira, la triple restricción, no digo está mandada a recoger, es importante, pero es que nunca se va a cumplir. ¿Sí? La triple restricción tampoco garantiza que si la cumples el proyecto sea exitoso. Los riesgos y la gestión de riesgos existe porque no podemos predecir absolutamente nada en el futuro. No sabemos qué puede pasar en 5 minutos. Simple. Entonces necesitamos buscar anticiparnos a por lo menos las cosas que tienen alguna probabilidad de ocurrir. Pero cada vez que tú actúas sobre un riesgo, estás cambiando el cronograma, estás cambiando las actividades de las personas. Pero si no lo haces, el impacto es mayor. Y los riesgos Se va aparecen todos los creciendo, días. Sí, claro, y crece exponencialmente el costo, Mauricio. exacto. O sea, eso está demostrado científicamente con datos de proyectos que entre 100 y 2000 veces vale más capturar un riesgo o un error en una etapa temprana que al final del proceso cuando ya está en producción. Entre 100 y 2000 veces. Ajá. Y mira, Yamile, identificar unos riesgos partiendo de los supuestos, sí. Cada supuesto tiene riesgo de que no se cumpla y si no se cumple, parte de tu proyecto se cae. Pero además, piensa tú, ¿cuántos problemas has tenido en proyectos similares anteriormente? Bueno, para cada problema que hayas tenido, identifica un riesgo en este proyecto. Y además piensa, ¿cuántas personas tenemos directamente involucradas en el proyecto? ¿Cómo me pueden afectar? De cada una sale por lo menos un riesgo. Cada entregable, cada estándar de calidad, cada miembro del equipo. Tus riesgos tienes por todos lados. Que no los quieras ver es hacer lo mismo del avestruz, meter la cabeza en la tierra para que nada me pase. ¿Ok? Otro dogma, justamente, proyecto exitoso es cumplir con alcance, tiempo, costo y calidad. Díganme una cosa, este fue un producto real y salió al mercado a tiempo. ¿Quién piensa que una marca de crema dental puede producir lasaña y a qué cree que le sabe si se la come? Y pudo haber sido deliciosa, pero a esta marca se le ocurrió sacar al mercado una lasaña y adivinen quién la compró. Sí. El Mauricio, yo pensé tener, que era una crema dental con sabor a lasaña. no, era una lasaña de carne. No es por hacer el chiste. Imagínate Uy, tú no, lavándote los dientes y te queda la boca sabía con un lasaña. delicioso olor a Dios mío. lasaña. No, gracias. Es que es la asociación con la marca Colgate, o sea. Exacto. Entonces, si tú piensas que tener un proyecto exitoso es terminarlo a tiempo, en presupuesto, con calidad, en el alcance, no, olvídate. El proyecto puede fallar las 4 restricciones, pero si el producto final se utilizó, se vendió, dio los beneficios que la organización esperaba o más, fue exitoso. Les pongo un caso. La versión 1.0 de Microsoft Word tenía solamente un requerimiento de Bill Gates: hacer el mejor procesador de palabras del mercado. Ese fue el requerimiento. La versión 1.0 de Microsoft Word se demoró 5 años en salir y mientras tanto el mercado se lo ganó WordPerfect, WordStar, Amy Pro, en fin, historia patria en software. Pero luego, ¿quién dominó el mercado? ¿Sí? Te mostraste la edad, Mauricio. Eh,
Mi tesis fue hecha en WordStar 5.0. Ahí te doy un dato. Adelante, René. Bueno, hay algo muy importante que está pasando y en algunos sitios se está convirtiendo en dogma y es pensar que un líder servicial, normalmente el Scrum Master, es servil, no servicial. Está al servicio a la mala, está al servicio para hacer lo que sea, está al servicio para que el equipo se sienta bien de cualquier manera y eso es un dogma errado, 100%. Servicial no es servil, servicial no es servil. Servicial es que es una persona entrenada en muchos aspectos para hacer que un equipo se comporte como un equipo de alto desempeño, que cada persona tenga su mayor potencial, que logre su mayor potencial, que cada equipo logre su mayor potencial, que cada aspecto de la construcción del comportamiento de ese equipo esté aceitado. Si se necesita coaching, se da coaching. Si se necesita mentoring, se da mentoring. Si necesita facilitación, se da facilitación. ¿Ok? Es una persona que está allí para hacer que el equipo alcance su máximo potencial, no para convertirse en el secretario o secretaria del equipo, a llenar solamente documentos o hacer cosas en una aplicación, en una herramienta como Jira, ¿ok? Está ahí para desarrollar al equipo y esa es su manera de servir al equipo, hacer que todos logren su máximo potencial, no en una situación de vaya, lleve y traiga mensajes y haga que todo el mundo esté feliz porque no pasa nada, no. Hacer que las personas y los equipos alcancen su máximo potencial, de hecho muchas veces es algo incómodo. De hecho debe ser incómodo. De lo contrario, no estamos logrando éxitos, ¿no? Cuando tú incomodas, cuando tú preguntas, cuando tú estás haciendo que las personas crezcan, eso es incómodo. Eso genera tirantes, pero es esa incomodidad rica, ¿no? De me estoy retando y de estoy creciendo. Cuando yo crezco, duele. Cuando no crezco, estoy feliz, pero ¿qué soy? Y tampoco al revés. Una vez conocí a un gerente de proyectos de SAP, que era el gerente de proyectos de implementación en una empresa de servicios públicos. Y yo era el gerente de proyectos de la implementación del sistema de gestión documental. Necesitaba hablar con el gerente de proyectos de SAP, me paré de mi puesto, fui a preguntar dónde está el gerente, es que necesito hacerle una pregunta. Me dijeron, allá al fondo de la esquina hay una oficina, pregúntelo allá. Llegué yo, dos niñas ahí, buenas, ¿cómo están? Fui yo a tocar la puerta, perdón, ¿para dónde va? Bueno, es que vengo a hablar con el gerente de proyectos porque él está. No, señor, tiene que hacer una cita. Pase allí con la otra secretaria que le ayuda. Y voy a yo, pero ¿cómo que una cita? Necesito una respuesta urgente de algo. Sí, es que el doctor no atiende sino determinados días. Permítame, yo reviso la agenda. Era el gerente de proyectos. A ver, nosotros no somos dioses ni somos nada especial para que estemos bajo esas condiciones, pidiendo oficinas de 40 metros con dos secretarias y con la puerta cerrada. Eso no es un gerente de proyecto. No importa cuánto Eso te no es. ganes. Simple. Eso no es un gestor de proyectos. Si no estás cerca de las personas con las que estás trabajando y no no sabes lo que está pasando, a qué se están enfrentando, complicado. Mira lo que dice Belisario, dentro del agilismo, ¿cómo se lidera el tema de trabajo en equipo según Tuckman? Pues Funciona esto es exactamente una, igual. pues eso solo es un modelo, ¿no? Es uno de los ¿Sí? modelos. Yo lo uso, pero es solamente uno de los pequeños aspectos para tener en cuenta de desarrollar un equipo de alto desempeño, ¿no? Tuckman te indica por qué fases pasa el equipo y qué deberías más o menos hacer en cada una, ¿no? Ampliándolo a la quinta fase, que es la etapa de disolución, porque a veces uno se queda en el modelo Tuckman antiguo. Pero pues eso da para un webinar completo. Sigamos Exacto. porque se nos acabó el tiempo, Pero Mauricio. Faltan 5 minutos. recomendación, normaliza pronto. Ya. La gestión del proyecto es igual a la gestión de desarrollo del producto. Imagínate que esta fue la entrega del producto. Tú terminaste de hacer el producto, te fuiste
y alguien va y lo entrega o lo pone en producción. Eso puede pasar. Y ahí ya no hay más que decir. Por último, uno de los grandes dogmas. O se hace tradicional o se hace ágil. Dios mío, ¿quién dijo eso? Y miren que nos hemos ido dando cuenta, Mauricio, en la medida que avanza la jornada, ¿no es cierto? Que nada que ver, ¿no? Son herramientas distintas. Y de hecho, como el yin y el yang, hemos encontrado que hay mucho de tradicional en lo ágil, dentro de lo ágil, y hay mucho de agilismo dentro de lo tradicional. ¿Ok? Sí. Y es que Entonces, hacer un proyecto, si yo tengo una metodología derivada del PMBOK Guide, ¿quién dijo que era cascada? No, yo puedo perfectamente hacer ágil un proyecto utilizando prácticas del PMBOK Guide, definiendo un alcance, haciendo una EDT, estimando claro. duraciones. De hecho, mucho de eso se hace en proyectos ágiles. O no se estiman duraciones, René. O no se define un alcance al inicio de la iteración. No se prioriza ese alcance en el back. Es lo mismo. Y es que piensan entonces que nosotros en agilismo entonces no vamos a usar documentos necesarios. Si yo en mi diseño de lo que voy a construir, si yo en mi diseño de lo que voy a construir necesito construir los 12 o 13 diagramas de UML, pues tengo que hacerlo. Sí, Y si no es suficiente una historia de usuario para tener claridad sobre un requerimiento y quiero trabajar con casos de uso, pues trabajo con casos de uso. ¿Ok? Entonces, necesitamos hay, herra- lo que haya hay que hacer. herramientas. El Son objetivo es el éxito herramientas, del proyecto. claro, son herramientas distintas que yo uso dependiendo de lo que tenga al frente. Mauricio, ¿tú has estado en algún proyecto que sea igual uno al otro? No, nunca. Eso es lo que define un Nunca, proyecto, ¿no? La unicidad, lo diferente. no, nunca. Todos los proyectos son distintos y ahí tenemos un montón de herramientas para usarlas en el momento adecuado, con la empresa adecuada, con el proyecto adecuado, con el equipo adecuado. Hay gente que piensa, no, Scrum, entonces yo tengo que trabajar Scrum como siempre, como según la Biblia, porque somos Sí. O dogmáticos. soy PMP, entonces Y tengo que resulta, hacer esto con todos los formatos. claro, pero entonces yo voy a usar Scrum dogmático con un equipo junior cuyo mayor experiencia es de 6 meses. ¿Será que Scrum me va a funcionar? ¿O será que yo voy a usar en un equipo, en un proyecto de alta complejidad que ni siquiera sé qué voy a hacer ni cómo lo voy a hacer? ¿Voy a usar tradicional? Son herramientas diferentes para momentos distintos. Alguien habla de hibridación. Yo lo único que les digo acerca de hibridación es tengan cuidado, porque hibridar no es sencillo, entonces asesórense, ¿ok? Y Hibridar cuidado. es un proceso, requiere experiencia. En agilismo hablamos de Shu Harri, los 3 niveles de principiante a maestro, a maestría. Si tú no tienes el nivel apropiado y te pones a hibridar, de pronto te salen Y, y miremos riesgos esto. ahí, ¿no? Lo último, lo que dice Yamile. Sí, porque también hay que respetar los activos de la empresa y quizás está regulado usar ciertos instrumentos. ¿Qué es más importante para una empresa? ¿Que su negocio crezca o usar el formato? Cuidado. Ah, pero nos quedamos Muchas en la forma nos en quedamos lugar en de ir el al fondo. formato. Muchas Claro. Y mira lo que dice organizaciones Roberto. implementaron Mira lo que mal dice Roberto. ISO. Sí, Mira, dice, la, la agilidad no es un método, es una forma de pensar, una filosofía. una De la mano de lo filosofía. que estamos diciendo. Es abajo en el fondo, no en la superficie, en el formato. Y nos quedamos en el formato. Que Exacto. implementaron mal ISO, es que ya son las y 30. Terminemos, sellemos, invitémoslos a la próxima sesión. Sí. En vista de todo esto, queremos hablar sobre el error. El error es uno de la mejor forma de aprender. Y por eso queremos hablar de un nuevo paradigma en gestión de proyectos, la gestión proactiva del error o la gestión a través del error. Ese será el tema de nuestro próximo webinar. Esperen en unos minutos, en el transcurso de la tarde, el correo para la inscripción a nuestro siguiente webinar. Les agradecemos muchísimo su atención, su excelente participación a todos. Más de 100 personas, 130 personas conectadas. René,
Como siempre, un placer compartir este escenario contigo. Y muchas gracias a todos por esperarnos hasta esta hora y no les quitamos más tiempo de su almuerzo. Que tengan muy Gracias, feliz Mauricio, tarde. y gracias a todos, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Nos vemos el miércoles. Esa de Nos gestión del vemos el error miércoles. a través del error es muy, muy, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Chao, Mauricio, gracias. ya ordené.